usamos buen gobierno, buena gobernanza, transparencia, que puede ser clara o opaca. En ocasiones la transparencia es opaca, que consiste en dar mucha información para que nadie entienda nada. La ética pública, la ética política, la democracia de calidad, las buenas instituciones. No tengo tiempo para empezar a intentar desentrañar este complejo tema conceptual, pero bueno, esencialmente en el fondo yo creo que casi todas estas palabras tienen que ver con un paradigma implícito sobre cómo debe ser y actuar un gobierno en una democracia liberal, esencialmente, ¿no? Y esto se suele intentar expandir por un cierto isomorfismo que puede ser coercitivo o normativo, que quiere decir que hay un intento de que todas las administraciones, esencialmente, y los gobiernos tiendan a actuar de una forma semejante o parecida en esta materia, y a veces es normativo, es decir, a través de normas internacionales, como vamos a ver, a veces es coercitivo, es decir, por ejemplo, a través de la condicionalidad en los créditos que dan los organismos internacionales. Lo cierto es que hay en el fondo detrás una idea de cómo debe ser el gobierno, que es la que se intenta implantar o que se intenta promover, y es esencialmente ideas que tienen que ver con calidad de la democracia, sobre todo en una democracia liberal. ¿Por qué se trata de expandir este paradigma? ¿Por qué hay tanto interés en expandir este paradigma que tiene que ver, repito, con mejorar los niveles de rendición de cuentas, de transparencia en las organizaciones públicas? Bueno, esencialmente porque se entiende que facilita el funcionamiento eficiente del mercado y el desarrollo económico, y porque a su vez permite luchar contra la corrupción, que a su vez es un problema que genera enorme ineficiencia y deslegitima la acción de las instituciones democráticas. Esta es un poco la introducción que quería daros. Luego podríamos debatir sobre los conceptos. La corrupción, en consecuencia, yo creo que en gran medida la razón de ser, lo que sería el promotor inicial de todas estas medidas que se están tratando de introducir. ¿Por qué? Porque la corrupción es un grave problema, no solo para los países afectados, en mayor medida por ella, es decir, países normalmente en vías de desarrollo, sino también para la economía del mercado en su conjunto, ¿no? En consecuencia, como la corrupción, si no se combate, se expande sin medida, se convierte en sistémica y colapsa las instituciones, es necesario establecer unos límites, sobre todo, no solo a nivel nacional, sino también en lo que sería el funcionamiento de la economía internacional. En general, hay dos teorías para intentar explicar el funcionamiento de la corrupción a nivel nacional y a nivel internacional, que tienen bastantes problemas para explicar todo lo que está pasando en esta materia, repito, en los grandes negocios internacionales, en lo que denominaríamos corrupción global, parte de la corrupción que se da en cada país. Una teoría es la del principal agente, que como saben es una teoría económica que viene a decir que el principal, es decir, los ciudadanos, en principio los ciudadanos tienen y deberían tener interés en controlar a sus agentes, es decir, a los gobiernos y a las administraciones, para que puedan y desarrollen la actividad que les corresponde, que es servir el interés general. Pero como resulta que los agentes, es decir, las administraciones y los gobiernos, tienen más información que el principal, existe siempre una enorme posibilidad de que este agente engañe al principal, ¿no? Y que use los fondos para su propio beneficio. En consecuencia, ¿cómo mejorar esto? ¿Cómo evitar esta tendencia de los agentes a engañar a su principal? Pues la solución esencial es, se dice, más transparencia, más información, mejores controles y en la medida de lo posible reducir los monopolios en la toma de decisiones sobre quién gana qué, cuánto y cómo, cuando se toman decisiones públicas, e intentar reducir por ahí el camino. ¿Qué pasa en la corrupción global, en los negocios internacionales? Pues que el principal no existe, esos ciudadanos globales no existen. Existen en algunos países democráticos, sí existe una ciudadanía muy implicada, con un cierto desarrollo cívico, que castigan las elecciones a los agentes cuando actúan de forma corrupta. Pero en el mundo internacional no existe esa ciudadanía global, y ahí tenemos un problema, ¿no?
Y luego los gobiernos que podrían hacer el papel pues están implicados muchas veces en las propias acciones corruptas y tampoco están interesados, con lo cual ahí tenemos un problema para usar esta teoría y para, a través de esta teoría, resolver el problema, que sería introducir más controles, mejorar la transparencia, mejorar. No obstante, esta teoría es la que en gran medida usan los organismos internacionales cuando promueven todas estas medidas, que es, vamos a reducir los monopolios en la toma de decisiones, vamos a introducir más participación del mercado y de la sociedad civil, vamos a introducir mucho más transparencia, etc. Bueno, la otra teoría, que es la de la acción colectiva, creo que explica bastante mejor lo que pasa. La teoría de la acción colectiva dice que cuando la percepción general de corrupción es muy alta, cuando la gente cree que prácticamente todos los gobiernos y en gran medida el resto de ciudadanos están implicados en corrupción, se genera un incentivo para que cada uno, aunque no nos guste, actuemos corruptamente. Porque si yo quiero llevar a mi hijo al colegio y tengo que pagar soborno, pues tendré que pagar un soborno. No me gusta, pero como todo el mundo lo hace, no voy a dejar a mi hijo fuera. Si yo necesito contratar y esto se consigue sobornando, pues no me gusta sobornar, pero yo tendré que hacerlo. Con lo cual se genera un problema de acción colectiva, todo el mundo se implica, ¿no? Y aunque no nos guste, todos tenemos incentivos para actuar de forma correcta. Eso se da en algunos países, es una situación de acción colectiva, es un problema de trampa social, que llaman ahora, pero en temas internacionales está clarísimo, es decir, las compañías, las grandes empresas, cuando tienen que hacer negocios en ciertos países altamente corruptos, pues saben que es muy difícil conseguir el contrato, es muy difícil conseguir las explotaciones de recursos naturales sin pagar sobornos, entonces se genera esa bola, ¿no? Como hay que pagar, pues no nos gusta, pero entonces cada vez pagan más, cada vez se pide más dinero y estamos en un verdadero problema para la economía internacional. Bien, perdón, no sé por qué se ha ido para atrás. Bueno, ¿qué actores están detrás de este tipo de combate global a la corrupción? Pues son de tres tipos. En primer lugar, los organismos internacionales, Naciones Unidas, Consejo de Europa, la OCDE, etc. Luego veremos que la OCDE ha sido impulsora del convenio contra el soborno a funcionarios extranjeros en transacciones comerciales internacionales. La ONU ha impulsado la Convención de Naciones Unidas o el Global Compact, etc. Por otra parte, en segundo lugar están las empresas. Algunas empresas han entendido que un juego limpio tal vez sería el fundamento de un desarrollo económico y de una mayor productividad, incluso de unas mayores rentas para los accionistas. Y algunas se han incorporado al Global Compact, algunas al Partnering Against Corruption Initiative, lanzado por el World Economic Forum. En fin, bueno, hay toda una serie de empresas que sí están jugando a intentar introducir más transparencia y medidas de control más importantes sobre la acción de los gobiernos. Y luego están finalmente las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, yo tiro para mi lado, Transparencia Internacional creo que está haciendo una labor importante en este ámbito. Instrumentos, pues tenemos los convenios de alcance mundial e intercontinental, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, de la cual pues yo creo que ya habéis hablado o esencialmente se han tocado los temas, no voy a insistir más. Lo cierto es que empieza en diciembre, se consigue en una resolución de 4 de diciembre de 2000 y se indica que es necesario ese instrumento jurídico internacional eficaz contra la corrupción, independiente de la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada transnacional, que ya existía. Bueno, la Convención establece una lista detallada de medidas que preconizan la aplicación de políticas y prácticas preventivas, la creación de órganos a tal efecto, la aplicación de códigos de conducta para los funcionarios públicos, etc. Aconseja promover la transparencia y la responsabilidad en la gestión de las finanzas públicas, así como en el sector privado, en el refuerzo de normas de contabilidad y auditoría, y también en medidas destinadas a prevenir el blanqueo de dinero y para garantizar la independencia del Poder Judicial, y por último la información al público y la participación de la sociedad civil como un elemento fundamental también para el éxito de las medidas preventivas. En lo que se refiere a incriminación, detección y represión, pues